Después de ver la película de Jujutsu Kaisen centrada en el arco del inventario oculto, donde vemos a un joven Satoru Gojo, pero también a un joven Suguru Geto, me fue inevitable mirar atrás y preguntarme, ¿qué tan lejos pudo haber llegado Geto si todo hubiera sido distinto? Sabemos que es tan fuerte como Satoru Gojo, pero ¿cuál pudo haber sido su verdadero potencial? Y es que en Jujutsu Kaisen, ya sea por la mentalidad, las decisiones o las circunstancias que lo rodeaban, muchos de nuestros personajes favoritos jamás lograron alcanzar la verdadera cima de sus habilidades. Es por eso que en este video iniciaré una serie donde analizaremos a fondo a distintos personajes para poder intentar responder a la pregunta, ¿cuál pudo haber sido su máximo potencial? Así que para comenzar, hablaremos nada más y nada menos que de Suguru Geto, uno de los pocos que alguna vez pudo considerarse a la altura de Satoru Gojo, hasta que su destino tomó un rumbo mucho más oscuro. Si empezamos a hablar de Jujutsu Kaisen y del posible potencial de sus personajes, Geto es uno de los primeros nombres que aparecen en la mente, si no es que el más evidente, principalmente porque sabemos con certeza que su técnica maldita, la poderosa manipulación de maldiciones, pudo haberlo llevado a niveles de poder brutales que jamás en su vida alcanzó. Su tiempo dentro de la historia fue acortado tras su enfrentamiento con Yuta Okkotsu. Sin embargo, el hecho de llevar a Yuta al límite demuestra lo increíblemente poderoso y versátil que Geto era como hechicero, especialmente si no olvidamos que la mayor parte de sus fuerzas estaban desplegadas en distintas ciudades. Sin embargo, para poder llevar a cabo sus planes, el verdadero objetivo de Geto era apoderarse de Rika con el fin de incrementar su nivel de poder y reducir la brecha existente entre él y Gojo. Esto lo convertiría en alguien capaz de ignorar incluso el factor de enfrentarse a su mejor amigo y perder. Hoy en día resulta bastante evidente para todos que Rika es increíblemente poderosa. Sin embargo, pienso que algunos aún subestiman hasta qué punto lo es realmente solamente en las manos de Yuta, porque sí, el poder de la maldición depende de la energía maldita del hechicero, algo muy similar a los Shikigamis que Sukuna manifestó cuando podía utilizar la técnica de las 10 sombras. Con esto en mente, empecemos a considerar lo fuerte que Rika sería en manos de alguien tan hábil y experimentado como Suguru Geto. En el punto más alto de su poder, tanto Gojo como Geto siempre dejaron claro que el título de la reina de las maldiciones no era un simple apodo atractivo. Una y otra vez se enfatizó que Rika poseía una energía maldita sin límites y se recalcó constantemente que ella, por sí sola, era un espíritu maldito lo bastante poderoso como para elevar a alguien como Yuta, que en este punto de la historia aún era un completo desconocido, al rango de hechicero de grado especial. Esto significa que por sí sola Rika representa una amenaza muy superior a otras maldiciones de grado especial, y esta idea se confirma aún más al notar que incluso Gojo parece mostrarse algo precavido respecto a las habilidades completas de Rika. Él mismo admite que arriesgaría su vida en una pelea contra ella si fuese necesario, y aunque yo no considero que Satoru Gojo estuviera diciendo que él perdería ante Rika, esto fue algo que lo persiguió y lo condujo por este camino desde el inicio, así que el hecho de que él considere que Rika únicamente como espíritu maldito ya basta para equilibrar el campo de batalla, demuestra lo increíblemente fuerte y descomunalmente poderosa que Rika es. Con toda esta información en mente, entonces comencemos con las preguntas. ¿Qué ocurriría si Geto hubiera vencido a Yuta, obtenido a Rika y en lugar de desafiar a Gojo de inmediato, hubiera optado por esconderse y esperar el momento adecuado? Claro, el Geto que conocemos seguramente habría ido directamente contra Gojo utilizando su nuevo poder, pero un Geto decidido a alcanzar su máximo potencial tendría que ser mucho más calculador. Esto implicaría que, tras derrotar a Yuta Okkotsu, se retiraría para reagruparse con su facción, aguardando el día en que pudiera enfrentar a Gojo con mayor preparación. Con Rika de su lado, las oportunidades de Geto se multiplicarían, la utilizaría constantemente para absorber espíritus como ya lo hacía, pero además el enorme caudal de poder de Rika también podría darle acceso a habilidades que antes le resultaban imposibles, no en el sentido de copiar técnicas malditas como Yuta, sino en el sentido de potenciar al máximo lo que ya dominaba.
A simple vista, la Rika que vimos en Jujutsu Kaisen 0 fue clave en el progreso de Yuta como hechicero y en su potencial de convertirse en uno de los más poderosos. Gracias a ella no solo aprendió la técnica de curación inversa en menos de un año de experiencia, sino que el propio Geto atribuía su veloz dominio de técnicas complejas a la influencia de Rika. Claro, parte de ello se debía también a la sangre de Yuta, quien era descendiente de una rama principal del clan Gojo, pero en este punto de la historia podemos decir claramente que Rika era la manifestación total de las habilidades de Yuta. Entonces, de haber completado su misión, Rika le habría otorgado a Geto un impulso monumental. Si la inmensa voluntad y la energía maldita de Rika realmente permiten a un hechicero el poder desbloquear un potencial mayor del que tendría normalmente, entonces, en manos de un hechicero especial experimentado, podría transformar por completo su desarrollo. Lo que antes parecía el límite del poder de Suguru Geto, ahora podría superarse, dándole la claridad necesaria para acceder a habilidades mucho más útiles. Aunque no es nada seguro, con el respaldo de Rika y el tiempo suficiente, Geto probablemente habría sido capaz de aprender la técnica de reversión e incluso de desarrollar su propia expansión de dominio. La combinación de ambas cosas, junto el impulso masivo que Rika le brindaría en combate, lo habría convertido en un hechicero de grado especial que fácilmente empezaría a rozar la liga de Gojo en cuanto a poder. Sé que este planteamiento parece una locura, sobre todo cuando Geto jamás mostró algo cercano a ese nivel de poder en la historia, pero piénsalo por un momento. Geto es el único hechicero de grado especial conocido que no contaba ni con una expansión de dominio ni con la técnica de reversión maldita. Lo que aquí hacemos es añadirle dos de las habilidades más descomunales de la serie a un hombre que ya se ubicaba en el porcentaje más alto del verso sin la necesidad de utilizarlas. Y no solamente eso, también le estaríamos otorgando un espíritu maldito que por sí mismo convirtió a Yuta en un hechicero de grado especial. En este punto, con todo su potencial liberado, Geto sería prácticamente la fusión de las habilidades de Yuta con las suyas, una batería desbordante de energía maldita ilimitada, estadísticas físicas imponentes, técnica de reversión maldita, dominio propio y un ejército de maldiciones contadas por miles, todo al alcance de Suguru Geto, y es algo que, sin duda, pienso que en el mundo de Jujutsu Kaisen tendría que considerarse seriamente. Satoru Gojo es Satoru Gojo, y utilizarlo como escala de poder realmente no encaja dentro de nuestras típicas escalas de fuerza, pero no me parece algo descabellado el afirmar que con todas estas nuevas habilidades añadidas, Geto escalaría hasta convertirse al menos en alguien capaz de moverse dentro de la misma dimensión que él. Suguru Geto sería sin duda alguna una fuerza a la que cualquiera debería de temer, pero esto es apenas el inicio del inicio, ya que solamente te he mencionado las habilidades que podría desbloquear utilizando información disponible únicamente en el anime. Cuando volteamos a observar lo que vemos en el manga, la situación se vuelve mucho más extrema, y si no quieres spoilers, este es el momento de saltar al siguiente video, porque a partir de aquí todo comienza a escalar con bastante rapidez. Para este escenario donde vemos a Geto en su máximo potencial, usaremos como ejemplo a Kenjaku. Tomar a Kenjaku como marco de referencia para Geto nos muestra con claridad lo alto que este personaje habría podido llegar. Incluso limitándolo a la manipulación de su propia técnica, ya habría alcanzado e incluso superado el nivel canónico de poder de Kenjaku, gracias a la fuerza adicional que Rika le otorgaría. Pero si además comenzara a potenciar a sus espíritus malditos de bajo nivel con toda la energía maldita extra que Rika le proporciona, de manera muy similar a lo que hacía Kenjaku, estaremos frente a un ejército de espíritus malditos capaces de devorar a un batallón entero de hechiceros de grado 1 sin ninguna dificultad. Kenjaku fue capaz de reportar sus maldiciones de bajo nivel lo suficiente como para que pudieran enfrentarse a Choso y a Yuji con alguna relativa facilidad. Ahora quiero que imagines lo que podría lograr si a todo esto se añadiera la energía ilimitada de Rika. Incluso la recreación incompleta de Rika ya es físicamente superior al Yuta actual, y se da a entender que no es más que una pálida copia del poder que poseía en Jujutsu Kaisen 0, un espíritu maldito todavía más poderoso que eso, con un caudal aparentemente infinito de energía, estaría alimentando a miles de maldiciones con un impulso extra.
En el peor escenario posible, si alguien tuviera que enfrentarse a Geto, no solo debería lidiar con miles de espíritus malditos amplificados, sino también con el propio Geto y con Rika uniéndose a la batalla, llevando todo a niveles realmente catastróficos. Para empeorar aún más las cosas, si Geto descubriera que podía absorber técnicas malditas de otros espíritus, utilizando la técnica del máximo Uzumaki, se volvería todavía aún más roto. Yuki Tsukumo planteó la hipótesis de que, incluso con esa técnica de absorción, el usuario solamente podría activar la habilidad robada una sola vez. Esto no ha sido confirmado hasta ahora, pero aunque el máximo Uzumaki tuviera esa limitación tan severa, Geto tendría la ventaja de poder absorber cualquier técnica que él considerara útil. Además, esa posible restricción podría eliminarse por completo si Geto utilizara a Rika como dispositivo de almacenamiento de la misma manera que Yuta lo hizo con su técnica de copia. Si en este escenario las técnicas robadas no fueran de un solo uso, entonces lo que tendríamos sería una fusión realmente absurda. Prácticamente estaríamos viendo a un ser fusionado entre Yuta, Kenjaku y Geto combinados en un solo individuo. Tan solo imaginarlo ya resulta algo ridículo. Sé que muchos ven a Geto como el más débil de los hechiceros de grado especial y no los culpo, sobre todo considerando que su historia prácticamente terminó en Jujutsu Kaisen 0, pero el potencial que poseía con su técnica maldita era realmente absurdo. Lo único que habría tenido que hacer era derrotar a Yuta en el volumen 0 y estaríamos hablando de una historia completamente distinta, un mundo en el que absorbió a Rika y quizá incluso encontró a los espíritus malditos de grado especial como Yogo, Hanami y Mahito. De esa manera, al igual que Kenjaku, Suguro Geto tendría un monopolio sobre los espíritus de grado especial, sin olvidar todas las demás habilidades insanas que obtendría en este escenario. Estamos hablando de técnicas ritual realmente únicas, habilidades especiales e incluso una diversidad de expansiones de dominio. Incluso si no me crees que con su máximo potencial Geto podría alcanzar las alturas de Gojo, está bien, pero lo que sí es seguro es que su posición dentro de los Power Rankings de Jujutsu Kaisen se elevaría drásticamente. Muchos personajes que antes habían sido oponentes imposibles para él, ahora serían rivales que podría manejar con relativa facilidad. Yuki, Yuta e incluso Kenjaku podrían caer ante un Suguru Geto realmente desatado. Yuta era alguien que debatiblemente no tenía la fuerza suficiente para derrotar a Geto en su máximo potencial en aquel entonces, y aunque pienses que Yuta ha crecido bastante desde el volumen 0, en este escenario también es evidente que Geto lo habría derrotado. Ese ejército de más de 1000 espíritus malditos estaría disponible en su arsenal contra Yuta, pero además de todo, Geto tendría una respuesta clara y contundente para Rika, con esa respuesta siendo la propia Rika. Simplemente obsérvalo de la siguiente manera. Creo que sería una pelea muy interesante. Yuta, con todas las técnicas malditas que ha absorbido a lo largo del tiempo, enfrentándose cara a cara a Geto con todos los espíritus malditos y técnicas que él también ha absorbido en su camino. Pero al final, pienso que queda bastante claro que Geto sería capaz de arrebatarle la victoria sin mucho esfuerzo. Yuki podría representar un problema mayor para Geto que el propio Yuta, incluso en este punto de su desarrollo, simplemente porque su técnica maldita es una mala combinación frente a la técnica de Geto. No diría que Yuki sea directamente más fuerte que Yuta, pero el hecho de que pueda eliminar de un solo golpe prácticamente a cualquier espíritu maldito en el arsenal de Geto sí sería un gran desafío. Aún así, con todo esto, con Rika potenciando todas sus habilidades y con la técnica de reversión maldita ayudándolo a recuperarse, Geto aún debería poder reclamar una victoria clara sobre Yuki Tsukumo. De todos los personajes que Geto tendría que enfrentar como hechicero de grado especial, Kenjaku sería probablemente el enfrentamiento más complicado para él. Esto en parte porque las habilidades de Kenjaku son desconocidas, además de que la experiencia de 1000 años podría marcar una gran diferencia. Sin embargo, sigo sosteniendo que al final Geto ganaría. La superioridad de expansión de dominio y la técnica maldita de gravedad serían contrarrestadas brutalmente por Rika y por todas las técnicas que Geto habría almacenado y robado a lo largo de los años. Podríamos debatir una y otra vez sobre si las técnicas y el conocimiento de Kenjaku son mejores,
Pero cuando hablamos de simplemente tomar a Suguru Geto con los niveles de energía que ya tenía y encima agregarle la cantidad maldita de energía de Rika, el panorama cambia por completo. Sinceramente no creo que Kenjaku y Geto pudieran enfrentarse golpe a golpe en igualdad de condiciones sin la amplificación de energía maldita que Rika le daría. Incluso en lo más básico del combate físico, la diferencia sería notable. Ser capaz de derrotar a 3 de los hechiceros de grado especial más poderosos dejaría únicamente sobre la mesa a Gojo y a Sukuna como superiores. Y aunque al inicio de este análisis mencioné que Geto podría acercarse o incluso rivalizar con ese nivel de poder, aún con eso en mente, soy consciente de que las habilidades de Gojo representan un enfrentamiento terrible para Geto. Sin la capacidad de lanzar expansiones dominio al mismo ritmo que Gojo, le sería muy complicado asestarle un golpe, incluso si en un escenario igualado pudieran estar a la par. Con Sukuna, la situación es todavía más extrema, sobre todo considerando todas las habilidades desconocidas que puede tener reservadas como ases bajo la manga. Al final del día, Geto pasaría de ser alguien que apenas figuraba dentro del top 10 en términos de capacidad en combate a transformarse en un contendiente claro e indiscutible del top 3. Nada mal para un personaje eliminado de la historia antes de que este siquiera despegara en serio. Ese es el nivel de potencial tan alto que alcanzaría al elevarse con el poder de Rika. Pero tú déjame de saber qué opinas. ¿Crees que Geto realmente podría rivalizar con Gojo en este escenario hipotético o estoy exagerando? Y si disfrutaron este tipo de análisis y desean ver muchos más en el futuro, por favor suscríbanse y dejen en los comentarios qué personaje les gustaría que explorara a fondo en la próxima entrega. Sin nada más que decir, cuídense mucho y hasta la próxima.